embargo me apoyaron, fue un trabajo súper arduo, fue un trabajo que hicimos a puro pulso, quizás descuidamos un poco nuestros trabajos, nuestras familias. Ojalá estuviera mi señora acá para que me creyera que era verdad, que era una conferencia y que iba a venir tanta gente y todo, para justificar la salida, etcétera. Así que nada, las empresas también que nos apoyaron, muchas gracias a todas. A las que no nos apoyaron también, seguramente se van a estar arrepintiendo. Esta era una idea muy antigua y que pensábamos que era muy necesaria. Es decir, existen conferencias de otro tipo de seguridad, pero orientadas a gestión, administración, gobernabilidad, que son muy importantes definitivamente. Pero con la asistencia de hoy nos dimos cuenta de que existía una gran comunidad que no se sentía representada con esas conferencias. Y nuestra idea, que partió como una locura, se está convirtiendo en un proyecto. Esto no va a terminar acá. Esto es el primer paso. El siguiente paso es sacar una revista, es hacer eventos de hacking, de caridad y más cosas que van a ser sorpresas en el transcurso del tiempo. Pero esto es para ustedes, es decir, la idea es formar una comunidad, es que conversemos estos temas de técnicos que no se conversan y que formemos una comunidad, que conversemos. Existía una comunidad ya, Hack Lab, que los chiquillos nos han apoyado mucho, lo hicimos parte de esto, pero queremos que también todos nosotros que quizás tenemos trabajos más profesionales o trabajamos en otro ámbito, conversemos con ellos también y que en conjunto vayamos levantando este tema. Así que no les quito más tiempo. Oficialmente damos partida 8.8 y los dejo con José Miguel Piquer, el padre de la Internet en Chile, la persona que mandó el primer mail en Chile, para que nos dé su visión de la seguridad. Muchas gracias. Debería estar cableado ya. Disculpa. Gracias. Ok. Bueno, gracias a los organizadores por darme esta charla. La primera charla de pocos minutos siempre es un privilegio porque uno tiene toda la atención de ustedes y el peor slot siempre, por supuesto, es la última charla antes del almuerzo. Ok, veamos si logramos tener... Habíamos logrado que funcionara, parte del atraso es porque nos costó que esto anduviera. Bien, por lo menos se ve. A ver, Fermín Uribe es el culpable de que yo esté aquí. Me pidió que diera una charla más o menos genérica, la típica charla del viejito que uno saca del closet para estas cosas, que en el fondo es un poco tratar de ver, es como basarse en la experiencia que uno tiene de millones de años predicando en el desierto de distintas cosas, y que de repente esas cosas ocurren. Con Internet tuvimos una experiencia muy parecida. Estuvimos por lo menos 10 años, diría yo, hablando de mail y de Internet y qué sé yo, a gente que no tenía idea para qué servía eso y que nos miraban con cara de que estábamos locos. Y de repente se transformó en un fenómeno masivo social, todos se olvidaron de nosotros y nosotros de repente dijimos algo así como, hey, ¿a dónde va el mundo? Digamos, no teníamos idea que Internet iba a generar este desastre, digamos, ¿cierto? Y de repente uno hasta se arrepiente de haber predicado tanto, digamos, cuando ven lo que se transforman las cosas que uno anduvo empujando. Con seguridad me ha pasado un poco algo parecido, solo que todavía no ha ocurrido el fenómeno de que eso se transforme en algo masivo. Entonces recuperé algunas charlas viejas mías para tratar de ver cuál fue la charla más antigua que tengo sobre seguridad y de alguna forma el título es lo que voy a tratar de hablarle durante estos 15 minutos iniciales. Es muy espiritual y genérica la charla, o sea, en el fondo no tiene nada de técnico, sino que lo que quiero transmitirles es mis ideas de por qué no nos ha resultado el esfuerzo que hemos hecho durante por lo menos la primera charla de seguridad que encontré es de hace 15 años atrás. Y mi sensación es que no hemos avanzado mucho en convencer a la comunidad y en particular, por supuesto, a los dueños de las empresas y a los gerentes, a los que ponen los presupuestos, ¿no es cierto?, de que la seguridad es un tema donde hay que invertir y donde tenemos que estar preocupados en forma permanente y seria. Mi sensación es que hemos estado evangelizando por 15 años en estos temas y de alguna forma la sensación mía y yo creo que de toda la comunidad de seguridad es que en general no nos escuchan mucho y en general una sensación un poco frustrante y un poco triste de predicar y predicar para que al final me den 2 lucas para un upgrade de firewall, digamos, y se acabó, ¿no es cierto? Yo creo que es la sensación que todos compartimos. Entonces, encontré una charla del año 96, donde tomé entonces el outline de lo que yo planteaba en el año 96,
Y si ustedes se fijan, el contenido es más o menos el outline de cualquier charla de seguridad hoy día también. En el fondo es explicar cuáles eran las soluciones de seguridad del momento y cuáles eran sus límites, o sea, hasta dónde podían llegar. Proponer esquemas de seguridad razonable y, por supuesto, el conflicto clásico, que es tal vez lo más complejo del mundo de la seguridad, que es ese trade-off, ¿no es cierto?, entre seguridad y funcionalidad, que es al final donde nos hagamos todo, porque cuando queremos entrar a ser más seguros, resulta que nuestros sistemas empiezan a ser menos funcionales. Por supuesto, si queremos tener una base de datos súper segura, la mejor forma es no darle acceso a nadie, digamos, y borrar los datos a la pasada, porque así nadie se los puede robar, ¿no? Y eso no convence mucho, digamos, en general al gerente de la empresa. Y esta era las conclusiones. Son 2 slides de conclusiones de la época, digamos, que eran como interesantes porque muestran un poquito la edad. Por ejemplo, estábamos hablando de IPs privadas y cosas así como algo novedoso, digamos, en ese minuto. Pero si ustedes se fijan, de alguna forma el mensaje y probablemente, o sea, yo cambiaría algunos pequeños detalles de ese slide, pero el mensaje me parece todavía válido 15 años después, lo cual es bastante impresionante y significa que no hemos avanzado mucho, por lo menos en las conclusiones. Por ejemplo, la última conclusión que puse ahí me pareció probablemente el peor enemigo del encargado de seguridad de una empresa, ¿no es cierto?, es lo de abajo, que es que en el fondo nuestros usuarios, la gente a la que estamos tratando de proteger, incluso al dueño de la empresa, ¿no es cierto?, está dispuesto a correr cualquier riesgo con tal de que la vida le sea más simple. En un mundo, digamos, donde andamos corriendo y desesperados y necesitamos los datos en forma instantánea en el teléfono, ¿no es cierto?, en donde estemos, en cualquier lugar del planeta, en realidad estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de tenerlos ahí, ¿no es cierto?, en vez de tener que un sistema de seguridad que nos autentifique, que tengamos que validar y que entonces implica que en ciertos lugares no lo vamos a tener, que en ciertos dispositivos no lo vamos a tener y que significa que en algún momento no vamos a tener la información que necesitamos, ¿no? Entonces todos nosotros al final somos los enemigos de que los esquemas de seguridad funcionen, porque estamos dispuestos a violarlos por todas partes, ¿ok? El caso típico que recuerdo era un usuario de una red corporativa, ¿no es cierto?, que estaba feliz porque había descubierto cómo accesar su mail corporativo cuando estaba prohibido accesar el mail corporativo desde afuera de la empresa, haciendo un túnel hacia su máquina, en fin, unas cosas bien complicadas. Y él no era un hacker y no estaba tratando de violar la seguridad, estaba tratando de poder leer su mail desde afuera porque era la forma más eficiente que tenía de hacer su trabajo. Esas cosas nos ocurren todo el tiempo y claramente, al final, el verdadero enemigo nuestro son, en el fondo, nuestros propios usuarios, ¿no? Que lo que ellos quieren es trabajar y no tienen tiempo para perder recordando 10.000 passwords y haciendo 10.000 pasos y además sacrificando, qué sé yo, que solo en el notebook oficial pueden leerlo y no en el teléfono o no en el notebook del amigo, etc. Al final, la necesidad es demasiado grande y eso mata cualquier esquema que queramos inventar. Ok, y la otra conclusión también me gustó mucho porque creo que es muy clásico hoy día, ¿no es cierto?, que en el fondo no hay nada más peligroso que una empresa que tiene instalado un sistema de seguridad y que cree que el sistema de seguridad funciona y esto está mal configurado y es más o menos susceptible de ataque. Es mucho mejor una empresa que no tenga ningún sistema de seguridad y que esté muy nerviosa porque resulta que en cualquier minuto la pueden atacar, ¿no es cierto? Por lo menos van a estar pendientes, ¿eh? El peor caso es el firewall mal configurado y que está lleno porque el segundo problema que vamos a tratar de atacar en esta charla, digamos, es que la seguridad no es un problema simple, o sea, no es un problema de esos en los cuales yo compro la seguridad, la instalo y le digo next, ¿no es cierto?, y todo funciona y estoy seguro, ¿no? Ese es el modelo mental que tienen en general los dueños de empresas. Ellos creen que si compran algo caro y se instala va a funcionar espectacular y de ahí para adelante va a estar todo seguro. Y como todos ustedes saben, el verdadero problema de la seguridad no es qué software tengo yo, sino que es el cómo lo configuré, qué reglas le di y cuáles son, entre comillas, mis políticas de seguridad. Y en general hasta ahí llega la negociación del experto en seguridad, ¿no es cierto?, porque eso implica pensar, implica definir cosas muy difíciles para las empresas y en general hasta ahí llegó la consultoría, ¿no? Por lo tanto, la conclusión importante es un firewall mal configurado y en el fondo un sistema de seguridad sería hoy día, en esa época el firewall era lo único que había, digamos. Hoy día un sistema de seguridad, una empresa mal configurado es mucho más peligroso que no tener sistema de seguridad, ¿eh? Lo peor que hay es esa sensación de seguridad, ¿eh?
hace muchos años había una película que no era demasiado buena, pero era entretenida, que era con la Sandra Bullock, que hacía como de un hacker computacional, ¿se acuerdan? Que configuraba firewalls. Y había un diálogo en la película que siempre es clásico, digamos, del experto en seguridad, donde ella le decía a la empresa que parece que los habían hackeado y que habían penetrado sus redes, y el gerente de la empresa al otro lado decía, no puede ser, le dice, porque acabamos de comprar el mejor firewall de la industria. Y entonces la Sandra Bullock le decía, ¿pero lo instalaron? Esa pregunta es clásica, digamos, ¿eh? Ok, bueno, y normalmente la respuesta a esa pregunta solo la sabe ustedes, digamos, o sea, el último gerente y administrador de sistemas, y todos los otros dan por hecho que el hecho que lo compraron hace que ya está funcionando, digamos, ¿no? Y todos nosotros tenemos cajas y cajas de equipos secretos que nadie sabe que nunca se instalaron, ¿no es cierto? Ok, y la última conclusión de la charla del 96 era que al final, bueno, login externo era en esa época la única forma que había de accesar las redes internas, ¿no es cierto? Hoy día en el fondo sería todo, digamos, ¿no es cierto? Porque en el fondo vía VPNs y ese tipo de cosas, en el fondo estamos llevando nuestra red interna hacia todas partes. Y en el fondo la conclusión era que el verdadero enemigo, el verdadero problema es el problema interno, ¿no? Al final, la enorme mayoría, digamos, de los ataques serios, o sea, de los ataques donde se roba plata o se roba información de verdad, ¿no es cierto? Típicamente son con alguna ayuda de algún usuario interno, que son aquellos que saben y son aquellos que tienen acceso de verdad a esa información, y al final el talón de Aquiles principal está más bien ahí, ¿no? Y parte de esa pelea con el usuario interno, entonces, es también, o sea, está el usuario interno malintencionado, con el cual tenemos que defendernos, pero el más peligroso de todos es el usuario bien intencionado, que en realidad lo que él quiere es funcionar, y su necesidad de funcionar es enorme, y eso hace que está dispuesto a violar todas las reglas y todos nuestros sistemas con tal de operar más rápido, ser más eficiente y tener los datos disponibles cuando son necesarios. Y eso en el mundo actual es cada vez peor. Ok, entonces, mi principal conclusión de hoy es que en 15 años no hemos avanzado mucho en lo que se refiere a el discurso político, por lo menos, de evangelización. O sea, tenemos los mismos problemas, y en 15 años en Internet, son 15 años de Internet, digamos, esto es peor que los años perros, ¿no es cierto? O sea, 15 años de Internet, este Internet de hoy día no tiene nada que ver con el Internet de hace 15 años. O sea, hace 15 años atrás estábamos hablando de un Internet principalmente universitario, principalmente centros de investigación, estábamos recién convenciendo a las grandes corporaciones que podría ser interesante tener una página web. El primer sitio de impuestos internos, el primer sitio del Banco Santiago, eran de esa época, ¿no? Entonces, era un Internet que no tiene nada que ver con hoy día, no le estábamos hablando a la comunidad completa. En 15 años Internet dominó el mundo, tiene controlado el planeta, y sin embargo, estos temas están igual, ¿ok? O sea, tenemos que llegar al mismo... Entonces, algo está fallando en nosotros, ¿no? O sea, en nuestro discurso, en nuestra capacidad, digamos, de evangelizar a la comunidad. ¿Cuál es nuestro problema clásico? Que si yo le pregunto, yo hago una encuesta, ¿no es cierto?, y le digo al gerente general, ¿la seguridad es una prioridad para usted? Te voy a decir, sí, ¿no es cierto? O sea, no lo va a dudar, ¿no? Y ningún gerente de segunda línea de una empresa tampoco, todos van a poner la seguridad. Es fundamental para nuestro negocio la seguridad. Y después entonces le dice, ok, entonces, ¿cuántas lucas está poniendo usted en seguridad? No, pues ahí es más, no mucho. Y hay una clara contradicción entre el discurso y la encuesta. Si usted hace una encuesta de necesidad a todos los consultores, usted tiene empresas de seguridad que venden servicios, le pasa siempre lo mismo, ¿no es cierto? Que todos dicen, no, yo sí, pero no les compran nada. Hay una clara contradicción entre un discurso y una inversión. Ahora, yo creo que no es tanto un problema de plata, es más bien un problema de comprensión. O sea, no hay nada peor para un empresario y para un dueño de plata, digamos, ¿no es cierto?, de invertir en algo que no lo entiendo. O sea, comprar algo que yo no estoy seguro para qué sirve, no estoy seguro si el precio es justo, no estoy seguro si la funcionalidad es proporcional al precio, porque no entiendo lo que estoy comprando. ¿Okay? Entonces es muy difícil conseguir presupuestos para cosas raras, ¿no es cierto?, cosas que solo ustedes entienden y que el gerente general no tiene idea de lo que está comprando y tiene de alguna forma que confiar en ustedes. Y por supuesto no confía mucho en ustedes, porque todos ustedes finalmente en el fondo de su corazón adoran comprar cosas caras y super high tech, ¿no es cierto?, aunque no sean muy útiles. Y el problema es que se les nota para más en sí.
Y por lo tanto, dado que el problema es complejo y es difícil, el segundo problema es que todo gerente de empresa, y en particular el gerente de informática, lo que quiere es comprar algo, pero no tener que pensar. O sea, en general, en la humanidad hay mucho más dinero, incluso hoy día, hay mucho más dinero que inteligencia. ¿Okay? O sea, cualquier empresa razonable, nosotros en el NIC nos pasa mucho, si uno tiene que elegir entre gastar plata en comprar una solución o pensar, es mucho más fácil y económico y directo comprar una solución. Es mucho más barato, entre comillas. ¿Ya? Pensar sale carísimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay pocos bienes tan escasos en la humanidad como la inteligencia. ¿Okay? De alguna forma estoy tratando de decirles que todos ustedes son valiosísimos. Porque el solo hecho de venir acá y querer entender problemas difíciles hacen que ustedes son un bien escaso hoy día en la humanidad. Escasísimo, diría yo. ¿Ya? Sale carísimo el tiempo de ustedes y hacerlos pensar a ustedes y hacerlos trabajar. ¿Y para qué hablar cuando además hay que explicar eso y hacer pensar a la gerencia? ¿No es cierto? Lo peor de la seguridad es que en el fondo yo necesito definir una política de seguridad, que es una política que es de la empresa completa, que implica pensar todo el sistema. Es carísimo definir una política de seguridad. Al final, mi sensación, y es una hipótesis, es que lo que no hemos logrado hacer es justificar que la seguridad, su verdadero costo, y que se justifica en el fondo costo-beneficio, es pensar en un sistema de seguridad completo, en una política. ¿Ya? Lo típico que les debe haber pasado a ustedes, a mí me ha pasado montones de veces, cuando yo llego al gran jefe, digamos, y le digo, ok, hay que definir una política de seguridad, el tipo me dice, ¿por qué no implementamos la política default? ¿No? En realidad, la política default, por supuesto, no existe, pero a él lo que le encantaría es poder apretar clic en alguna parte y decir next, ¿no es cierto? Eso es lo que está tratando de hacer con la seguridad. Y nuestro problema es que la seguridad no es así. ¿Okay? No existe una política de seguridad default para una empresa tipo, digamos, ¿no es cierto? El problema es que le vamos a hacer preguntas difíciles y a la tercera o cuarta pregunta el tipo va a decir, sabes, ya está bueno porque en realidad no estoy muy seguro ni siquiera de lo que estoy respondiendo. Ok, esos son los problemas. Entonces, para no dejarlos deprimidos, voy a tratar de plantear qué es lo que debiéramos hacer como comunidad. Yo creo que nos queda una pega de evangelización seria, buena, que no hemos sido capaces de hacer. O sea, no estamos haciendo bien la pega. O sea lo que sea que ustedes están haciendo para convencer a su jefe o convencer a la comunidad que la seguridad es un tema importante, cambien de estrategia. ¿Okay? Porque no está funcionando. Llevamos 15 años haciendo estas charlas y estas discusiones y no nos está funcionando. La gente no nos está escuchando. ¿Ya? Yo tengo la sensación que tenemos algunos problemas que listé acá de por qué no nos escuchan. ¿Ya? Lo primero es que somos súper dados para mostrar que sabemos mucho y que conocemos la última jerga y el último ataque y el último modo, no sé qué. Entonces, cuando llegamos donde el jefe, le decimos, jefe, acaba de aparecer un ataque de malware, de phishing, de no sé qué, y el otro tipo queda mirando con cara de que él estaríamos hablando. Y por supuesto eso le asusta, lo complica y da la sensación entonces de que nosotros, y por supuesto cada vez que lo vamos a ver aparecemos con una palabra nueva, porque cada mes aparece algún ataque moderno nuevo, digamos. Y eso hace que la sensación de la gente es que estamos tratando de venderles algo siempre con un nombre distinto y que no entienden, digamos, de lo que estamos hablando. Entonces yo sería partidario de mantener un discurso bien estándar, de evitar entrar en estas cosas de las nuevas jergas y las nuevas cosas. Creo que el discurso de hace 15 años todavía es válido, por lo tanto no tendríamos para qué inventar nuevas palabras. Y lo que tenemos que hacer es tratar de explicar, ¿okay? O sea, explicar a alguna comunidad normal cuál es el problema. También creo que hay que vender la inteligencia. O sea, en el fondo, lo más importante en esto es vender la capacidad de ustedes. Las horas hombre de ustedes es finalmente lo más valioso de lo que tenemos acá. Los productos son un detalle, son una herramienta y nunca funcionan solos y hay que evitar hacer creer que, incluso aquellos de ustedes que venden productos, traten de evitar hacerle creer al comprador de que el producto es el que va a resolver el problema, ¿no es cierto? O sea, yo instalo el antivirus y me olvido, ¿okay? Eso es probablemente el peor de los escenarios. Por otro lado, también tenemos que tener cuidado de no asustar demasiado. ¿Ya? Tendemos a ser, todos los que participan en estas comunidades tienden a ser paranoicos y tienden a ser un poco enfermizos con respecto a estos temas. Y eso hace que en general ustedes andan asustados y eso hace que en general asustan al resto y en general la reacción frente al susto nunca es buena. O sea, a pesar de que el mensaje atrás tiene que ser, oye, hay que tener cuidado y aquí hay riesgo, no puede ser pánico. ¿Ya? La política del terror es tremendamente peligrosa. ¿Ya? Todos
todas las dictaduras han aprendido esa lección, digamos, que uno genera una política del terror, qué sé yo, con un enemigo, con un vecino, o con disidencia interna, ¿no es cierto?, etcétera, y el problema es que después el mismo tipo que inventa eso, después se lo cree, ¿ya? El pánico es muy contagioso y es muy peligroso, o sea, y cuando uno panica, no reflexiona, es una reacción natural de los primates, digamos, si nos asustamos no tenemos tiempo para pensar, tenemos que arrancarnos, digamos, entonces un gerente asustado es muy peligroso, digamos, porque puede tomar cualquier decisión, incluso despedirlo a ustedes para que así no haya más problemas. Yo creo que estas ideas de hacer hacking ético, por ejemplo, de mostrar vulnerabilidades, de negociar con empresas para decirle, ok, vamos a penetrar tu sistema en forma organizada para mostrar que efectivamente hay falencias, es un muy buen camino, porque muestra que efectivamente esas cosas son factibles. La mayor parte de las empresas y la gente de TI va a decir, no, estamos súper seguros, no hay ningún problema. Y creo también que insistir en mantener la preocupación a lo largo del tiempo es algo fundamental. O sea que este es un problema que hagamos lo que hagamos, no lo tenemos resuelto. Está lleno de ataques, particularmente tipo denial of service, etcétera, que la verdad es que no sabemos muy bien cómo manejarlo. Necesitamos gente inteligente supervisando el sistema, pensando y revisando en forma permanente. Y finalmente, la forma que creo yo que hay que buscar, pero insisto, sin dar pánico, es cómo convencer a la gerencia general de que esto vale la pena. Siempre es en el fondo, es como igual que las políticas de crisis y qué sé yo, que en el fondo los costos de un incidente grave son tan grandes, o sea, en el fondo es como enfrentar, ok, ¿qué pasaría si nos roban la base de datos, digamos, y se hace pública, ¿no es cierto? O depende del tipo de empresa, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si alguien tiene la base de datos de las claves, ¿no es cierto?, de nuestros usuarios, etcétera? Y en el fondo, en función de eso, del costo asociado al riesgo, uno puede justificar, digamos, invertir, es como un seguro, ¿no es cierto? Uno justifica un porcentaje del riesgo como una inversión razonable. Ok, el otro lado que es para motivarlos a ustedes también, yo creo que hay un mercado gigantesco en el área de la seguridad. No es un mercado fácil, pero es un mercado gigantesco, porque Internet sigue creciendo en forma ya no exponencial, digamos, pero multiplicativo, ¿no es cierto? O sea, no lineal. Y eso hace que los hackers y los usuarios crecen más o menos a la misma velocidad. Ustedes saben que hoy día está lleno de ataques de seguridad que en realidad los ejecutan unos cabros chicos de 15 años que no tienen idea de la tecnología, pero que leen acá, leen allá, bajan un script y lo ejecutan. Entonces, no se necesita una gran capacidad, digamos, para ser un enemigo. Y eso hace que hoy día entonces todos necesitamos estar conscientes de la seguridad en nuestras casas, en nuestros teléfonos, ¿no es cierto? O sea, hay una especie de mercado gigantesco de demanda por entender y por manejar el problema, ¿no? El hecho de que ustedes son un bien escaso es importante porque eso hace subir su valor. Y yo creo que hay un mercado enorme para consultoría útil. Le llamo consultoría útil a aquella consultoría que no es la clásica consultoría. No sé cuántos de ustedes han vendido consultorías personales, pero yo lo he hecho varias veces. Hay una consultoría inútil, ¿no es cierto?, que es aquella consultoría en la cual uno va, entrega un informe, firma, cobra y se va, ¿no es cierto? Eso normalmente para lo único que sirve es para que el tipo justifique que tenía un informe y eso, qué sé yo, le cubre las espaldas frente a cualquier incidente y cosas así. Y es una consultoría totalmente inútil. Inútil para el que la paga, digamos. Para nosotros siempre es útil porque nos pagan, ¿eh? Pero esa es la consultoría que no queremos en el tema de seguridad. Yo creo que una consultoría útil es aquella en la cual ustedes explican, ¿no es cierto? Ustedes hacen un levantamiento, explican los riesgos, explican cuáles debieran ser los puntos sobre los cuales pensar y los ayudan a elaborar una política de seguridad que en el fondo tiene que responder de la misma gerencia. Yo creo que ahí la gente está ávida por entender y hay una enorme cantidad de gerentes que están nerviosos porque no entienden estos temas, saben que son importantes y al no entenderlos para ellos es un riesgo y por otro lado limitan la inversión porque no lo entienden. Entonces en la medida que ustedes lo explican pueden cobrar como consultoría y a la pasada, digamos, generan una necesidad para vender más cosas después. Y todo sistema de seguridad, ¿no es cierto?, nuestro problema es que requiere inteligencia y las empresas lo que andan buscando es cajitas. Entonces ese discurso de decir, mira, las cajitas no resuelven el problema, lo que tú necesitas es inteligencia, creo que es un discurso difícil, pero bueno, ¿eh? Y por supuesto, todo el tiempo pensando en que el verdadero problema de las políticas de seguridad es ese trade-off entre funcionalidad y seguridad, ¿eh?
que se da en el mundo real también, digamos, porque si todos los que tienen una alarma en la casa o qué sé yo, el 100% de las veces que la alarma suena y que no nos deja entrar y que eso es porque estamos nosotros tratando de entrar, digamos. Ok. Ya, esto era más genérico, en realidad básicamente para motivarlos en el sentido que yo creo que existe una oportunidad de negocios interesante en estos temas. Yo creo que si ustedes mismos que son expertos en seguridad encuentran de repente un área que no entienden bien o un tema nuevo que no lo entendieron, ese es un caldo de cultivo perfecto para meterse a entender. O sea, la gran motivación de ustedes debiera ser andar buscando temas que no los entendieron bien y andarlos perfeccionando, porque en el fondo todo el valor de ustedes es entender cosas que el resto de la gente no los está entendiendo, ¿no? Y eso es perfecto. Ok, entonces lo que quería venderles hoy día, digamos, para aprovechando que tengo una comunidad sensible a estos temas, digamos, ustedes no necesito convencerlos, lo que necesito es convencerlos de que lo que necesitamos es convencer al resto, ¿no? A los que no están acá, ¿no? Y quiero tratar de motivarlos hacia una campaña de evangelización global, ¿no? Mi sensación es que como comunidad experta en seguridad hemos fracasado, ¿no? O sea, tenemos 15 años en los cuales no hemos logrado hacer lo que debimos haber hecho. O sea, nosotros hoy día deberíamos tener una Internet sólida, con buenos conceptos de seguridad, donde en el fondo si yo quiero levantar un sitio web que no me lo puedan matar, ¿no es cierto?, que no lo puedan hackear, que no puedan entrar, etcétera, debiera haber un guideline clarísimo, estándar, y no den ninguna duda, ¿ya? Eso no es así, ¿ya? Y de hecho está lleno de sitios bancarios, ¿no es cierto?, que tienen cualquier cantidad de fragilidades, está lleno de lugares, digamos, donde me piden datos en forma absolutamente casi agresiva, si usted quiere, ¿no es cierto?, y con páginas abiertas, o sea, el mundo en el sentido de manejo de los datos, seguridad, es muy, muy chacriento hoy día, sobre todo para la importancia que tiene Internet en el funcionamiento del planeta y para la cantidad de usuarios y de datos sensibles que hay ahí, ¿no? Entonces, mi sensación es que hemos creado un mundo, y esto tiene que ver con Internet desde el comienzo, ¿cierto? Creamos un universo en el cual existe demasiada información hoy día totalmente desprotegida. Tenemos una comunidad, ¿no es cierto?, una ciudadanía alrededor que no entiende los riesgos de entregar estos datos a cualquiera. Chile en particular es probablemente un caso aún más extremo, digamos, de esta situación. Ustedes van caminando por un mall y los asalta un tipo con un concurso para ganarse cualquier estupidez y ustedes le ponen todos sus datos, su teléfono, la casa, el celular, el email, etcétera, sin pensarlo siquiera, y hasta el root típicamente, ¿eh? Eso es curioso porque nuestra actitud, digamos, frente a entregar los datos es muy, muy inocente y existe una pequeñísima sensibilidad al mal uso que se puede hacer de esos datos, ¿eh? Ok, por lo tanto, mi discurso es que la forma que hemos tenido de evangelizar y de convencer a la gente que la seguridad es un gran tema ha sido malo y por lo tanto tenemos que cambiarlo. Mis sugerencias son esforzarnos mucho más por comunicar hacia afuera de nuestra comunidad, ¿okay? O sea, aparte de hacer estos meetings y intercambiar entre nosotros mismos, digamos, está muy bien, pero cuando salgan de acá, recuerden el conversar con el resto de la comunidad, el resto de su comunidad, tanto informática como gerencial, como incluso en la familia, ¿eh? Porque no hemos sido capaces de salir de nuestra pequeña burbuja, digamos, local, ¿eh? Usando menos jerga, siendo un poquito menos expertos, digamos, entre comillas, y tratando de difundir el conocimiento más allá de nuestros grupos, digamos, de agentes secretos acá de la seguridad, ¿eh? Yo creo que tenemos que mejorar nuestras defensas. No estoy pensando solamente en nuestra empresa, digamos, ¿no es cierto?, y nuestro sistema, sino que incluso como comunidad, ¿no es cierto? O sea, debiéramos tener una Internet más segura, más sólida y más confiable para que esto se siga desarrollando en buena forma, ¿ya? Mi sensación es que la situación actual es un poquito peligrosa. No sé si han escuchado, hay algunos viejos, más viejos que yo, gurúes de Internet y esas cosas, que han andado insinuando la idea de que en el fondo habría que volver a hacer Internet ahora, pero en una forma mucho más cerrada y más segura y qué sé yo, porque este Internet se nos fue de las manos
y está inundado, digamos, de agentes peligrosos y por lo tanto ya no podemos vivir en Internet. Ese escenario sería un escenario terriblemente peligroso para todos nosotros. Mi sensación es que ese sentido abierto, ese sentido de comunidad que siempre tuvo Internet es lo que lo hizo exitoso y lo que hizo que hoy día sea lo que todos usamos, y podemos estar en riesgo de sacrificar ese tipo de ganancias debido a una especie de dejación, si ustedes quieren, de nuestra parte. Por lo tanto, mi invitación es a que vayan pensando un poco el cómo dejar de ser tan solitarios, ¿no es cierto? Yo sé que la pega de consultor de seguridad es sumamente triste, digamos, ¿no es cierto? Porque uno siempre llega a hablar de cosas que a uno le motivan mucho y que uno los tiene fascinados y a todos te miran con cara de, ok, ya llegó otra vez este tipo hablando de sus temas raros. Y les llamo a superar, digamos, ese susto, y lo que hay que hacer es no volver a hablar de los temas raros, sino que mantener un discurso estándar, clarito, ¿no es cierto?, que sea comprensible por la comunidad y sensibilizar a usuarios de que este es un gran tema y que estamos arriesgando algo así como el fin del Internet como lo conocimos, ustedes quieren, ¿no es cierto? Si no nos preocupamos de que los usuarios puedan estar tranquilos en Internet y puedan estar, está bien que estén nerviosos, que los datos que ellos comuniquen tengan problemas, pero que ellos sepan que si ellos cumplen con ciertas reglas básicas, este es un universo donde uno puede vivir, ¿no es cierto? Y donde uno puede hacer negocios, donde uno puede intercambiar datos sensibles, ¿no es cierto? Y que existen las garantías del caso para que eso... Dejemos un par de preguntas. Ok. Ni un problema. Aló. Tú mismo preguntas si alguien quiere... Ok, la pregunta es si hay alguna pregunta. No podemos hacer muchas preguntas, pero si alguien tuviera alguna... Aprovechar unos valiosísimos segundos. No, ahí hay una persona. Levanta la mano. Buenos días, profesor. Mi consulta es si es que tiene una incidencia o qué factores han provocado que en Chile, particularmente, no formamos profesionales de seguridad, a diferencia de España. En España ya se está formando ingenieros en seguridad, incluso con responsabilidades penales si es que ocurre un incidente de seguridad. ¿Qué factores inciden? ¿Serán los mismos que ha indicado usted esta mañana o existe algún otro factor? Sí, yo creo que va un poco en la misma línea. Mi sensación es que hay una cultura en Chile que no le da demasiado valor por ejemplo, a la privacidad de los datos es una cosa bastante notable. Europa es como el extremo opuesto, ¿no? Europa, ellos son obsesivos con la confidencialidad y con tratar de hacer sistemas que, en mi opinión, es totalmente inviable, pero lo que ellos, la comunidad, o sea, la ciudadanía europea, si tú quieres, trata de batallar en contra de que las bases de datos se puedan cruzar, ¿no es cierto?, y que tú puedas encontrar información cruzada sobre las personas. Mi sensación es que es una batalla estéril porque al final entre la computación y nosotros mismos, digamos, se ha generado tal capacidad de trabajo y de asociación que es imposible esconderse, si tú quieres, ¿eh? Pero ellos tienen esta obsesión. Por ejemplo, en Europa sería absolutamente ilegal e inviable tener un root como identificador para todos los servicios, ¿no es cierto? La idea ya es obligar a que cada servicio tenga un número distinto para ti, y eso justamente es para evitar que te puedan indexar, si tú quieres, ¿eh? En Chile, el chileno es como todo lo contrario. El chileno es como cualquier, y le insisto en esa filosofía que creo yo que tenemos todos, de que cualquier cosa que nos haga la vida más fácil, mejor. Y los riesgos los negociamos a cambio de que sea más fácil. Entonces, los esfuerzos que ha habido por generar, por ejemplo, ¿cómo se llama estos grupos de respuesta a incidentes? Tratar de buscar apoyo en el gobierno, tratar de buscar apoyo en las empresas más sensibles, digamos. En general, nadie está dispuesto a poner plata, que es finalmente lo que se necesita para armar una comunidad en serio, y se restringen esas reuniones a pura gente como nosotros, que de alguna forma el sistema nos ve como consultores tratando de ganar plata, digamos, a partir de una necesidad falsa, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es más bien cultural la respuesta, o sea que en el fondo, si hubiera realmente una sensación ciudadana de que este es un gran tema,
ya habría salido. Y además este año habríamos tenido una marcha por la Alameda, digamos, pidiendo eso, ¿no es cierto? Cualquier tema que no haya estado en la Alameda es porque a nadie le importa, digamos, ¿cierto? Hola, buenos días. Te quería hacer una consulta. ¿Qué piensas del tema de la seguridad? Estamos viendo seguridad en Internet, pero también tenemos el tema que es bastante preocupante, la seguridad en los sistemas industriales, principalmente sistemas de control, en el fondo, ¿no? de control, claro, y los sistemas de infraestructura crítica, en la cual están expuestos hoy en día, y es algo que tampoco se ha mirado mucho en lo que es seguridad, y es un tema bastante importante, digamos, y estratégico para el funcionamiento de un país, no solamente de una empresa. Así es, claro, y eso de alguna forma es un descubrimiento nuevo, ¿no es cierto? Esto de darse cuenta que en el fondo, a medida que todos los sistemas se computarizan, ¿no es cierto?, hace que automáticamente todo sistema de control, desde los hospitales, ¿no es cierto?, hasta las minas, hasta las centrales hidroeléctricas, en fin, todo sistema de control es un computador, y por ser un computador tiene algún tipo de interfaz por alguna parte donde uno puede cambiarle su software, cambiarle su hardware, no, hardware no, pero cambiarle su firmware, digamos, reprogramarle su hardware en el fondo, y transformarlo en algo que no es lo que se suponía que tenía que ser. Y desgraciadamente eso es como, obviamente así, va a seguir siendo así, porque la gran gracia de computarizar esos sistemas es el hacerlo flexible, ¿no es cierto? O sea, yo jamás voy a lograr que mi sistema de control sea una caja cerrada sin interfaces con nada, porque siempre voy a querer poder llegar y corregir el último bug o agregarle la última choreza, ¿no es cierto? Porque esa es la choreza del software, digamos, o sea, para eso tengo un software allá adentro, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a tener un hoyo, que va a ser un hoyo de seguridad además, ¿no es cierto? Y desde el momento que eso ocurre, efectivamente los sistemas de control se vuelven otra fuente de ataque. Normalmente los sistemas de control, además, por razones obvias, están en alguna red y están controlados a partir de algún PC en alguna parte de la empresa, que típicamente además tiene conexión a Internet, etc. O sea, al final, el manejar la seguridad en los sistemas de control, que era algo que de alguna forma no se nos había ocurrido hace algunos años atrás, se está volviendo un gran tema en el mundo. A ver, yo creo que tanto en esos temas como en varios otros, digamos, con respecto a Internet también, estamos pagando el costo de avanzar demasiado rápido. Sería algo así la idea. O sea, la tecnología, las capacidades que son capaces de darnos la computación en nuestros sistemas de la vida cotidiana son tan grandes que hemos ido demasiado rápido en esa dirección sin pensarlo mucho. Probablemente el otro ejemplo que le pasa a la humanidad es la genética, ¿no es cierto? O sea, son aquellas cosas donde el research, digamos, y los laboratorios han creado cosas que han ido más rápido que lo que nuestra cultura y nuestras reglas, digamos, son capaces de entender, de pensar y de decidir, ok, ¿cuál es la forma correcta de instalar un buen sistema en mis instalaciones? ¿Cuáles son los riesgos de seguridad? ¿Te fijas? O sea, en ciertas áreas el conocimiento ha ido demasiado rápido versus, digamos, la sociedad, si tú quieres, ¿eh? Y yo creo que el tema de seguridad es un clásico ejemplo que tiene que ver con ese trade-off entre funcionalidad y seguridad. O sea que en el fondo el sistema de control, el SCADA, digamos, de mi sistema eléctrico hoy día es indispensable. Yo lo necesito para que el sistema funcione. Y si tiene un hoyo de seguridad, bueno, tengo que vivir con ello porque no puedo apagarlo, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo es como que descubrimos un problema porque no lo pensamos a tiempo. Y hoy día es un problema súper difícil porque ya está funcionando, ya está operando, está en producción, y descubrimos que existen estos problemas y no podemos volver al laboratorio de diseño y hacerlo otra vez, ¿te fijas? Para la próxima release sí, pero lo que está funcionando hoy día está funcionando, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de problemas yo creo que van a aparecer, van a seguir apareciendo, y en el fondo hay que batallar como comunidad y como humanidad, si tú quieres, un poco en entender dónde están los límites, dónde están los controles que tenemos que ejercer, pero es un riesgo latente con el cual vamos a vivir durante varios años. Vamos a hacer la última pregunta, en honor al tiempo.
Te voy a tratar de joya que nos conocemos desde cabros chicos, digamos, en este tema. Yo creo que nosotros como comunidad tenemos un riesgo que no lo hemos percibido. No es que la seguridad no se esté vendiendo en el ámbito corporativo. Yo creo que se está vendiendo, pero se está vendiendo a quien no corresponde que la compre. Ok. O sea, efectivamente se ha creado inquietud al respecto, y esto la están satisfaciendo una serie de consultoras internacionales, digamos, con las cuales en todos estos años que me he dedicado, en los últimos 20 años que me he dedicado al tema, he tenido que lidiar permanentemente, en que normalmente te contratan a un ingeniero recién salido de la universidad, digamos, lo visten elegantemente con terno azul y corbata roja y todo lo demás, lo mandan 15 días afuera a hacer un curso de la ISO XXXX y ya con eso se convirtió el tipo en un experto en seguridad. El socio principal de esa consultora va a hablar con el presidente de la compañía, lo convence que tiene que pagar $200.000 por una asesoría en que le mandan a este mismo cabrito a decirles cómo tienen que certificarse con la ISO XXX. Producto de eso, como dices tú, salen una serie de manuales inútiles que quedan en la sala, guardados en la sala del directorio de dicha empresa, y quedan esa empresa absolutamente convencida de que está tremendamente segura. Pagaron los $200.000 y chao. Yo creo que el problema es que nuestra comunidad, yo me siento partícipe de esta comunidad, yo siempre he dicho que no puede haber un buen CISO, como le llaman ahora, que no se haya quemado por lo menos 5 años las pestañas mirando un log de un firewall. El gallo que no cumpla ese requisito no puede ser Chief Information Security Office ni siquiera de una fábrica de asesinas, digamos, perdónenme que se los diga. Y además haber tenido una buena experiencia, digamos, en una serie de eventos peligrosos que le haya tocado hacer. Bueno, en ese sentido, yo creo que el problema más serio es un problema de que cuando, lo que tú lo dijiste, es el usar el lenguaje adecuado para vender nuestras capacidades. No es que los otros no la quieran comprar, sino en que, digamos, en escucharnos a nosotros, el decir el por qué tienen que comprar seguridad, o escuchárselo a un gerente de Pricewaterhouse, para decir un ejemplo, o cualquiera de estas empresas, le es mucho más cómodo escuchar al gerente de Pricewaterhouse porque a ese gallo lo entienden, y en cambio a nosotros no nos entienden nada. Ese es el problema de fondo. No es que no haya voluntad de comprar, si se pagan cantidades enormes de dinero en asesorías de ese tipo, que no sirven para nada. Sí, es buen punto, se me había olvidado, lo voy a incluir para la próxima charla que haga, el tema de las certificaciones. Esa otra forma de vender, de vender cómo cubrirte las espaldas, digamos, ¿cierto? Porque en el fondo, claro, si te hackean, pero estáis certificado, ISO, no sé qué, entonces, por lo menos puedes demostrar, digamos, de que hiciste el esfuerzo para que no te hackearan. Es parecido a la idea del firewall que uno compra y lo deja embalado, ¿se fijan? O sea, en el fondo es comprar la ilusión de que hicimos algo, y esa ilusión tiene un valor porque permite demostrarle a mis accionistas después de que lo hicimos. Y la validez de eso se la pueden preguntar también a Pricewaterhouse, con sus asesorías a la Polar. Yo creo que ese tipo de caminos, efectivamente, a veces hay que hacerlo por razones de mercado, etcétera, pero hay que absolutamente combatirlo a nivel corporativo. Esa ansiedad por tener una certificación que dice yo soy seguro no sé qué, eso no es lo importante. Está bien, puede valer algo, digamos, en el mercado, hay que verlo como presupuesto de marketing, si ustedes quieren, pero no lo vean como presupuesto de seguridad. El presupuesto de seguridad hay que invertirlo en entender, en ustedes mismos pensar, digamos, en desarrollar internamente, y yo creo que el gran tema es tener una política de seguridad compartida, que además la comunidad tiene que entenderlo, o sea, los usuarios tienen que ellos también participar para sentir que es una política razonable de seguridad, porque si no va a quedar archivada, bien certificada, ¿no es cierto?, y nadie lo va a leer y nadie va a saber lo que está escrito. O sea, el tener los procedimientos escritos es una buena idea, pero leerlos es un poco mejor y seguirlos es mucho mejor aún. Gracias. Muchas gracias, José Miguel Piquer. Un nuevo aplauso. Voy a dar solo 2 indicaciones. La primera es que no saquen el ticket de su brazalete, porque ese es el ticket de entrada al bar El Túnel, que es el after event después de la conferencia.
Ya saben, no existe una conferencia de hacking sin fiesta, así que tenía que estar. Y segundo, la primera conferencia en inglés va a ser la segunda conferencia después del break, para que antes vayan a buscar sus receptores para las personas que no entienden inglés.